Muy buenas tardes a todas y a todos. Federico, Ramón, muchas gracias por esta oportunidad. No todos los días tiene uno la oportunidad de compartir un diálogo con su dirigente político favorito. El único que tiene todavía miedo es la capacidad de ponerle nervioso. Así que gracias por esta fantástica tarde y gracias, Felipe, por haber aceptado. No, gracias a ti y a todos. Es verdad que celebramos, decía Ramón, este evento, este diálogo en un momento de enorme incertidumbre, ¿no? Da la sensación de que Estados Unidos estaría cambiando de bando con su retirada del apoyo a Ucrania, haciendo suyas las tesis de Putin y rodeado de dirigentes que empiezan a dejar caer la idea de una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, ¿no? ¿Cómo interpretas este momento histórico que Ramón decía, en el que Occidente está empezando a dar señales de que se resquebraja como una comunidad de seguridad y de pertenencia? Pues es muy difícil hacer una interpretación teniendo delante un personaje como Trump, que él se proclama el primer presidente de Estados Unidos. El segundo ya se lo deja a Jefferson. Y es verdad, es el primer presidente de los Estados Unidos que es presidente siendo convicto. Es el primer presidente de los Estados Unidos que es presidente de los Estados Unidos después de haber mandado asaltar el Congreso. Nunca ha habido eso en Estados Unidos. Es muy brusco decir eso, nos va a perjudicar porque probablemente la aceituna de mesa va a sufrir. Como si se acordara Trump cuando manda el asalto al Congreso de la aceituna de mesa. No, él, para el colmo de nuestra desgracia, es un maleducado. Nunca ha sido un empresario, no digo ya un jurista, y no entiende ningún lenguaje más que la mala educación. Así que en el despacho Oval, el único que ha dicho una verdad hasta hoy, desde que entró en la segunda parte al gobierno, es el hijo de Elon Musk. Porque los niños no mienten, y dice lo que le oye a su padre. Vamos a ver, veamos, Edu, creemos un marco. Es obvio que el presidente actual de los Estados Unidos, con una elección no solo democrática, sino mayoritaria, no cree en el Estado de Derecho. Yo creo que nadie podrá dudar de eso. Ni cree en el Estado de Derecho, ni cree que los pactos tengan que ser servidos, el pacta sunt servanda. A él le da exactamente igual no cumplir el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Le da igual, no es que le convenga o no le convenga, porque da previsto, por tanto, le dan exactamente igual los pactos, pero le da igual hacer un pacto hoy y cambiarlo mañana. Entonces, si de verdad los dirigentes políticos en el máximo nivel, a nivel europeo también y a nivel nacional, debieran ser proveedores de certidumbre, tendrían que facilitar un horizonte de certidumbre, entonces sí que estamos en un lío, porque ni a nivel global podemos esperar certidumbre de un personaje como Donald Trump, ni en Europa podemos esperar certidumbre porque tenemos a gente en Europa que hay que funcionar como hay que funcionar, tenemos a gente que va a frenar cualquier tipo de proceso de autonomía de Europa respecto de lo que está pasando. Por lo tanto, ni teniendo voluntad y unidad de acción tendrán tiempo de reaccionar en estos 4 años a nivel europeo. Y a nivel nacional, si tenemos que proveer de certidumbre y por tanto respetar el Estado de Derecho, es obvio que a nadie se le hubiera ocurrido ni el contenido de la delegación de funciones en materia de migración, no digo ya del traspaso de la materia, pero ni tampoco de la delegación. A nadie se le hubiera ocurrido, porque afecta no solo a la previsibilidad, no solo a un buen funcionamiento del Estado de Derecho, afecta a la integridad de lo que entendemos que es el funcionamiento del Estado. Por tanto, en los 3 niveles de análisis estamos en una incertidumbre permanente. Y ahí, inmediatamente la gente dirá, eso es muy pesimista. Vivimos mejor que hace 80 años. Y hace un momento, tomando café, y tú me lo has oído decir alguna otra vez, digo, en este mundo en el que vivimos, el problema es cuánto va a durar o qué batacazo nos podemos dar, los pesimistas
que hacen análisis catastrofistas de lo que ocurre, como parece ser el que yo estoy haciendo, ganan dinero. No es mi caso. Digo, ganan fama. Y los optimistas, los que invierten, ganan dinero. Así que es mejor hacer un análisis catastrofista y ganar fama, o que hacer un análisis optimista, invertir y ganar dinero. Por el momento la inversión está dejando dinero. Y os digo de verdad, nunca la humanidad en su conjunto ha vivido mejor que lo que vive ahora. Ni hace 80, ni hace 100, ni 150 años. Por tanto, yo no soy pesimista respecto de eso. Lo que creo es que nos estamos cargando el invento, sin duda. ¿Tenemos capacidad de respuesta? Lo dudo por lo que veo en el panorama. Las amenazas en campaña de Donald Trump de la hipótesis de retirada de la defensa ucraniana y la salida de los acuerdos de la OTAN parecía difícil de creer que pudiera aplicarse en tan poco tiempo. Llegó en enero al despacho Oval, estamos a principios de marzo, lo ha aplicado. Esta es la primera semana que Ucrania se defiende sin inteligencia militar y sin inteligencia de última generación, un poco en código guerra siglo XX. ¿Ves posible que Estados Unidos salga del tratado OTAN y se retire por completo? Posible es completamente. ¿Probable? Probable no creo que sea, pero porque hay muchas cosas intermedias. Por eso digo que es difícil analizarlo separándolo. Si Europa se lo toma en serio, no porque haga una respuesta de sacar pecho. Europa no tiene tiempo de ser autónomo creando un sistema de defensa creíble en el periodo que durará la mili, el servicio militar de Trump. Es en estos 4 años. Simplemente no tiene tiempo para construir eso. Pero es que Estados Unidos, que dice que se quiere desprender en 4 días de la guerra de Ucrania, esto es un lío de los europeos, y pagarle lo que le debe a su amigo Putin, y se quiere concentrar en hacer un parque temático en Gaza y expulsar a 2 millones de palestinos, y este tipo de cosas. Pero eso lo quiere hacer ya, porque su preocupación es cómo llega al Extremo Oriente y contiene a China. Pero es que para hacer algo en Medio Oriente, no sé por qué no se analiza eso, solo tiene un apoyo logístico serio en Europa. Cuando digo solo es solo, porque incluso cuando algunos de los que nos escandalizan nos dicen, no, pero es que puede pactar con países árabes, en algunos casos nosotros nos hablan de Marruecos, puede pactar, prescindir de nosotros, y serán Marruecos y no sé cuánto, ¿sí? Sí, pero no es verdad. Entre otras cosas, porque no hay ningún país árabe, ninguno, incluso los más abiertos, que pueden ser desde el Magreb al Marruecos o Jordania, ninguno que vaya a contradecir el sentimiento profundo de lo que pasa en Palestina de los pueblos árabes, demasiado cerca la primavera árabe. Ninguno se la va a jugar, por eso acaba de reunir la Liga Árabe con Egipto, y dice no, y usted que no lo repartimos. Por tanto, para hacer algo, Oriente Próximo, Oriente Medio, para que lo que quiera hacer Trump necesita, en este caso no es al revés, es imprescindible Europa. Yo he vivido la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo y ahora la tercera guerra del Golfo que estoy viviendo es la del Golfo de México, que ahora es Golfo de Trump. No el Golfo de América, es el de Trump. Pero bueno, en todo caso, lo que digo es, no tiene más remedio que contar con Europa. Hasta ahora no lo sabe. Pero cuando quiera hacer los movimientos, si Europa se lo toma en serio, dirá, oiga, espérese, ¿cuál es el propósito de este movimiento que está haciendo usted, de tropas, de material, de no sé cuánto? ¿Cuál es el propósito? ¿De verdad es hacer mar a lago en Gaza? Pues mire, nosotros estamos en contra de Hamás, seriamente en contra de Hamás, pero creemos que sigue teniendo razón, aunque lo asesinaran por esa causa, Isaac Rabin. Y podemos ganar cualquier guerra o perderla, incluso con 3 estados, pero no podemos ganar la guerra contra el pueblo palestino. No porque no tengamos fuerza, sino porque eso acabaría con nosotros también, aun teniendo fuerza para ganarla. Esa es la única guerra que no tenemos, no podemos ganar.
Y si no lo podemos ganar, tenemos que pactar. Estoy hablando de Isaac Rabin, no estoy hablando de Netanyahu. Y creo que tenía razón, creo que también le costó la vida, pero como lo viví en Madrid, en la conferencia del 91 y en los acuerdos de Oslo, por eso lo recuerdo. Entonces, ¿de verdad cree Trump que puede arreglar? De la guerra de Ucrania ahora le han quitado el apoyo logístico, y el apoyo mucho más importante que el logístico es el de inteligencia. Bueno, durante un año los ucranianos no tenían ni armas, ni apoyo logístico, ni inteligencia, y en 3 semanas se iban a plantar en Kiev y cargárselo. No es tan fácil, nadie tiene toda la razón. La primera víctima de un conflicto es siempre la verdad. Por lo tanto, saber qué es de verdad lo que ha pasado, pero claro, antes de que acudiera Estados Unidos, desde luego, Europa, a ayudar a Ucrania, Ucrania había resistido la embestida del país más grande del mundo, que es la Federación Rusa, y el de más recursos, aunque su Producto Bruto sea un poco más pequeño que Italia. ¿Por qué? Porque es una cleptocracia, pues se lo roban todo. Su ejército ha fracasado, han muerto más generales allí que en la Segunda Guerra Mundial, porque el ejército regular, no la amenaza nuclear, pues, ha sido el objetivo más deseado de todos los ladrones de la oligarquía rusa. Por lo tanto, es un ejército completamente ineficiente, que ni siquiera los 20.000 coreanos del norte se lo van a ayudar a arreglar. Por tanto, es muy complicado, pero Europa no tendrá tiempo de rehacer una autonomía respecto de Trump, porque antes se acabará la mili de Trump, salvo que acabe con el sistema democrático en Estados Unidos, cosa que no es previsible, ¿no? Pero no tendrá tiempo de hacer eso. Pero Trump no tendrá tiempo de hacer lo que hace. Y siempre la pregunta del millón, y después volvemos al razonamiento. Aquí solo hay un ganador neto. Nadie gana, ¿eh? Pero si hay uno, y ese ganador será China. Y no porque Xi Jinping, desgraciadamente me acuerdo de Deng Xiaoping, que fue el gran hombre del siglo XX, que ahora ya no existe, porque no le conviene a Xi Jinping que se recuerde que el gran hombre de la transformación china es Deng Xiaoping. Ahora prefiere que se refieran a Mao. Pero sí será el ganador neto, porque para este, que va a aumentar el gasto militar, y lo amenaza Trump porque va a aumentar el gasto militar, para este, salvando algunos temas, esto no es la mili de 4 años de Trump. Ya está descontando los días que faltan para que acabe la mili, pero él no descuenta días, salvo que la salud u otro acontecimiento le falle. Mira el horizonte con mucha más distancia, y yo no veo un ganador neto más preparado para recoger parte de las desplantes de los gestos de mala educación, de los desprecios de Trump. Desprecio respecto de Europa, desde luego. Respecto de América Latina, mucho más. No digo desprecio respecto de África, de todos esos espacios de cooperación, de llenar algunas de las salidas de tono y de la mala educación, el mal estilo de Trump y compañía, son espacios abiertos sin tener que mojarse mucho para China. Y esto es lo que me preocupa, porque al final aumentaremos la crisis de las democracias. Citabas a Deng Xiaoping, que gira o devuelve a China al ciclo histórico que tuvo hasta la Revolución Industrial, con esa gran incorporación de China a la oferta, no solo a la demanda, sino a la oferta al comercio mundial, y en estos 45 o 50 años desde entonces le ha ganado por completo la partida en cuanto a primera referencia comercial con una enorme mayoría de países del mundo a Estados Unidos, ¿no? Le ha girado la balanza comercial. Hoy Estados Unidos le compra a China 3 veces más de lo que le vende, ¿no?
Seguramente esta es una de las razones de esta llegada tan abrupta al segundo tema que me gustaría preguntarte, ¿no? Trump ha iniciado claramente una guerra enloquecida de carácter proteccionista, de arancelización comercial del mundo, con una cierta aleatoriedad en el discurso de los aranceles que tampoco se entiende muy bien ni tiene lógicas claras. ¿Cuál es tu perspectiva de este discurso de arancelización del mundo aplicado a una dimensión práctica en la que ha entrado ya el gobierno americano? Bueno, no es solo eso, es también no solo el proteccionismo y la arancelización, es evidente además. Trump entra dentro de esta etapa abandonando sus relaciones traicionándolas. Estados Unidos dejará de ser confiable porque no respeta el Tratado de Libre Comercio. Deja abierta la cooperación internacional, la deja en manos de quien sea. Es el que poda todo esto y el que dicen que va a arreglar a la administración es la teoría de la motosierra, ¿no? Que yo creo que los países necesitan reformas, pero fíjense bien cómo los ciclos van. El primer ciclo que se están cargando ahora es el ciclo de la normativización, someter a norma las relaciones internacionales después de la experiencia de 2 guerras mundiales. Eso es lo que pasa entre el 45 y el 49. Claro que hay un hecho intermedio. Por ejemplo, el hecho intermedio del nacimiento de la OTAN, cuando cuando la Unión Soviética decide que su glacis sea un pacto de Varsovia, terreno de su dominio absoluto, y empieza la descolonización. Esa sería la primera parte. A pesar de que comienza la Guerra Fría, se producen acontecimientos tan interesantes como que solo en el 48 la Unión Soviética y Estados Unidos, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ponen de acuerdo en que israelíes y palestinos tienen que compartir Palestina. En el 48. Y, miren ustedes por dónde, la siguiente vez en la Conferencia de Paz de Madrid del 91. Gorbachev y Bush se ponen de acuerdo en que tiene que haber un entendimiento israelo-palestino. Y es verdad que decía Abba Eban, con toda la razón del mundo, que los palestinos nunca han perdido la oportunidad de perder la oportunidad, porque todas las oportunidades que han tenido la han dejado pasar. Pero en todo caso, son 2 momentos de la historia. En medio de eso, ¿qué ha pasado? Cuando decía en torno a 50 años, hace 50 años que Nixon y sobre todo la operatividad de Kissinger deciden ofertar a China una separación de su dependencia de la Unión Soviética que deseaban más que nadie. Hablo del régimen de Mao todavía, exactamente hace 50 años. China se convierte en aquello que llamamos la fábrica del mundo. Y cuando todo el mundo estaba distraído pensando que era la fábrica del mundo, se encuentran con que es una potencia tecnológica de primer orden del mundo. Pero además, no solo le vende más de lo que le compran los Estados Unidos, no, es que es el primer acreedor de Estados Unidos. Lo mismo que Estados Unidos era el primer acreedor de las potencias declinantes de Europa en la Segunda Guerra Mundial, se convierten, digamos, en los banqueros, incluido Plan Marshall. Exactamente igual, China es el primer acreedor de la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos. Esa es la inversión de las cargas de la prueba. Por tanto, ese es el tercer momento histórico, es la caída del muro de Berlín y todas sus consecuencias. Y el cuarto momento histórico, el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Trump llega a la presidencia y le da exactamente igual lo que diga el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Exactamente igual. ¿Qué puede esperar uno de un responsable político que le dé exactamente igual lo que ha firmado con sus 2 vecinos más importantes? Claro, enseguida llegan los fabricantes de coches y dicen, eso que ha hecho con los coches y Canadá no lo podemos soportar. Y en 24 horas cambia de opinión y para lo que acaba de hacer. ¿Por qué? Porque ni se le ha ocurrido pensarlo. Dicen, me venden más que me compran, voy a por ellos. El impuesto del valor añadido, eso es una barrera arancelaria. Por tanto, yo lo que hago es aumentar los aranceles. ¿Cómo se le ocurre a uno contarle a ese más tuerzo lo que es el impuesto del valor añadido?
que en nuestro caso además hicimos a final del 85 en 3 meses, porque era una exigencia entre Europa, sustituyendo a 24 impuestos especiales. La maravilla de Trump es que no es un empresario tampoco, y obviamente que nunca ha pagado impuestos, no es algo que sea desconocido. Por tanto, pensarán que es peligroso hablar así. No, Trump solo entiende ese lenguaje, solo, y además tiene el peso imperial encima, que lo lleva a imaginar con razón, que solo va a respetar a quien se haga respetar. Si no, se lo puede llevar por delante. Pero a quien no se haga respetar, no perderá ni un minuto, lo liquidará. Por tanto, estamos en esos 4 momentos históricos, soportando la última fase de esos momentos. ¿Va a durar mucho? Va a durar, yo creo que este no va a dar un golpe de Estado definitivo, ya lo intentó cuando perdió la presidencia en el anterior periodo, pero creo que no lo va a dar, porque además creo en Estados Unidos. Si para colmo, es que yo creo que es mejor que no destruya a Estados Unidos. Yo lo creo, sinceramente, y creo que es mejor que no dependamos de China. Eso es lo que yo creo. Y menos de la China de Xi Jinping, no de Deng Xiaoping, con quien uno se podía entender, y yo tuve buena relación con él. Esta es la siguiente pregunta que te quería hacer. En este contexto de guerra comercial, ¿cuánto riesgo consideras que existe de que la Unión Europea se alinee con esa potencia que es China? No habrá ninguna voluntad de alinearse. Pues, entre otras cosas porque la Unión Europea, fíjate, hemos visto rápidamente el espectáculo. En el momento en que se ve la intención de Estados Unidos de ofrecerle, digamos, el trozo inmenso de carne que necesita Putin para calmarse o para pagar sus deudas, ¿no?, o para cobrarse sus créditos con Trump, de Ucrania, en ese mismo momento, lo estamos viendo estos días, la Unión Europea se reúne hoy está reunida, pero no se reúne como tal, se reúne Gran Bretaña con una serie de países que nombra, no con la totalidad de los países de la Unión Europea, porque es una tontería llamar a Orbán, porque quiere que gane Putin directamente, y el eslovaco también, pero en fin. Por tanto, la Unión Europea no ha reaccionado hasta ahora, va a reaccionar esta tarde cuando se reúna. Están hablando de 800.000 millones de dólares, de euros, del plan que supondría recomponer un sistema de defensa europea. Cualquiera que conozca la materia sabe que en 4 años no se hace un sistema de defensa mínimamente autosuficiente. Menos aún en una situación como la de la Unión Europea, que desgraciadamente es de debilidad, porque no son capaces de comprender que no se trata de una pelea aquí entre campeones nacionales, porque no tenemos dimensión como europeos para una peleita de campeones nacionales. No, yo voy a hacer una empresa de defensa que nos va a sacar, no, que va a subir en bolsa porque se va a pagar, pero que nos va a sacar de la miseria del rearme de Europa, es mentira. Ni siquiera tenemos una gran empresa de datos, de Big Data, ninguna. Tenemos capacidad regulatoria, que ahora, como le importa una M, la regulación que hagan de eso, no sirve absolutamente para nada. Por tanto, Europa está en una situación frágil. Hoy va a empezar a reaccionar. Imaginemos que reacciona bien. Imaginemos que los 800.000 millones de euros que calculan que puede costar la reconstrucción de un sistema de defensa europea se pudieran hacer en 4 años. Europa no tiene 800.000 millones de euros. Sí, tendría que sacarlos de los ajustes necesarios después de la COVID y dejarlo aparte, en un crédito aparte, no está. Y sería muy difícil, por no decir imposible. O sea, antes de que acabe esta mili de Trump, no tendremos una defensa europea suficiente. ¿Eso quiere decir que estamos totalmente indefensos frente a Putin? No es verdad. No es verdad que lo estemos, pero que no estamos de acuerdo como para presentarle a Putin un frente que nos permita decir que no va a seguir con su afán expansionista
me da igual que lo llamen zarista que lo llamen soviético, me da igual, porque es exactamente lo mismo. No olvidaré nunca las palabras de Kissinger contra los que yo estuve en el año 90 y 90, sobre todo entre el año 91, 92 y 93, que discutíamos de eso. Yo decía, la descolonización de la Unión Soviética no va a acabar hasta que no se descolonice la Federación Rusa. No ha acabado la descolonización. Y si no se descoloniza la Federación Rusa, volveremos a tener un problema de, cuando cambie el liderazgo y no sé qué, y superen la crisis inmediata, un problema de expansionismo ruso. Y la Federación Rusa se ha vuelto expansionista. Entonces, claro, yo entonces lo discutía. Y al final llegamos a un cierto acuerdo. Decía, mira, lo más peligroso que está pasando con la Federación Rusa en aquel momento era que es una máquina de centrifugar ciencia y tecnología para producir armas de destrucción masiva. Que la venden a cualquiera, al mejor postor. En el puerto de Cádiz paraban los barcos y vendían los relojes, los pobres soldados y tal. Y era una cosa absolutamente increíble. Acudimos todos con ayuda humanitaria a la Federación Rusa, todos, y cuando llegó Clinton se incorporó a eso. Pero a la larga, seguíamos la discusión con Kissinger, uno se acuerda de un tipo que era un tipo muy brillante, que nadie se engañe. Este decía, primero los intereses de Estados Unidos, segundo los intereses de Estados Unidos, tercero los intereses de Estados Unidos, y ahora hablamos de lo tuyo. Ese era su comportamiento siempre. Pero bueno, ahora, viendo lo que ha pasado, bueno, alguna razón tenía este tipo. Bueno, pues entonces, nos han colocado en un escenario de verdad, en un escenario de una enorme complejidad. Esta tarde vamos a ver cuáles son los acuerdos de la Unión Europea. Si no son capaces de inventarse un crédito que se saque de las reglas, que tampoco vamos a cumplir, España no va a cumplir las reglas de déficit, de deuda, olvídense, pero que saquen esos 800.000 euros de eso, no, 800.000 millones no. Si no son capaces de comprender que el informe Letta, por decir uno de los dos, o Draghi, es fundamental que Europa no por capricho se lleva 350.000 millones de euros netos de ahorro a invertirlos en Estados Unidos. A lo mejor eso sí es capaz de pararlo Trump. 350.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque las inversiones en Estados Unidos son más rentables que las del ahorro europeo en Europa. Porque nosotros no hemos hecho todavía un gran mercado de capitales. No lo hemos hecho. No hemos completado el mercado común. Y ahora tenemos un muy buen informe, el de Letta, y otro bueno, el de Draghi, que podría ayudarnos en ese camino. Pero esos son caminos largos, no son caminos cortos. Es que Trump ha acabado con el Tratado de Libre Comercio en un día, sin cambiar el tratado. Ahora dice que va a negociar un nuevo tratado. Pero lo primero que hace es no cumplir el que tiene. Bueno, no crean que me irrito mucho con Trump. Lo mismo que está haciendo el gobierno español, no es en su nivel. Sí. Estoy diciendo lo global, lo europeo y lo nacional. Pues el gobierno español de pronto ha descubierto que es perfectamente constitucional y además provechoso y adecuado que se transfiera o delegue, que no es lo mismo transferir que delegar, la competencia en materia de migración. Les aseguro, no solo que no sea constitucional, que es obvio, no, que es un disparate monumental. Habría que cambiar el Frontex, o que la representación en el Frontex, que hemos pedido 80 millones de veces a Europa, la tenga Cataluña. Es un disparate porque además lo negocia, se supone, el PSOE con Puigdemont. ¿Qué seguridad nos van a dar con Puigdemont? Y lo negocian con una proposición de ley, no con un proyecto de ley, aunque sea ley orgánica. No es un proyecto de ley. No está el PSC,
No está el gobierno de la Generalitat, que tiene que asumir la parte que le toca de la competencia. No está valorado cómo se financia eso. Y mucho menos las consecuencias. Al tipo que llegue allí, que no son extraterrestres, vendrán de donde sea, dice, ¿hacia dónde los expulsan? ¿Para Aragón o para Valencia? Y al que entre de Valencia o de Aragón, ¿qué hacen con ellos? No, de verdad es asombroso, porque además todo vale. A mí me critican mucho porque no dice, claro, es que siempre está en contra. No, al contrario, yo estoy en favor. El que está en contra es el que cambia todos los días. Yo no estoy en contra, estoy en favor de que nos tomemos en serio. Algunas veces la broma me lleva a decir que en China, ya que hablamos de China, es el año de la serpiente. Y las serpientes cambian de piel una vez al año. Es que si cambian de piel todos los días se mueren. Bueno, pues a mí no me da tiempo a cambiar de piel. Y lo que estamos haciendo con la migración, entiendan muy bien, ojalá no llegue a aprobarse. Dice, no, es que unos dicen que Puigdemont engaña a Sánchez, otros dicen Sánchez engaña a Puigdemont. No es verdad ninguna de las dos cosas. Los dos se mienten, pero no se engañan ninguno. Saben que se mienten, punto. Pero no piensan que se engañan, aunque dice que se engañan los dos. Claro, y esto me da pena, primero porque es mi país, porque es un elemento serio. Y segundo, porque los gobiernos están para dar previsibilidad y por tanto garantía jurídica, Estado de Derecho, para que uno sepa que lo que se decide por una ley orgánica y no por una proposición de ley, no se decide entre dos grupos parlamentarios, no solo es, como decía hoy García Páez, no solo es ultra reaccionario, ultra xenófobo, no solo eso, sino que es imposible de transferir, imposible. Ahora, nos va a costar un pastón, nos va a costar dinero. ¿No? Y de pronto, digo, el presidente o el gobierno de la Generalitat tiene que alabar, aceptar o gestionar un acuerdo del PSOE, no del PSC, con Junts para cambiar nada más y nada menos que la política migratoria. Perdón, esto es de lo global a lo local. Así que me cuesta trabajo criticar a Trump, porque la parte xenófoba de este acuerdo, la parte xenófoba, a lo que más se parece es a la xenofobia de Trump. Pero que sea xenófobo Puigdemont me preocupa, pero bueno, allá él. Pero que mi partido se meta en una aventura xenófoba, créanme que me duele personalmente. Lo soporto muy, muy mal, pero soporto mucho peor las consecuencias que tiene para mi país. Algo me decía que este tema iba a salir. Estaba seguro, porque tiene entidad y está muy en la agenda. Tiene entidad, ¿no? Y además, o sea, aquí hemos pasado a decir, es que todo da igual. Sí. La amnistía da igual, aunque sea autoamnistía. Y los que la frenan son no sé cuántos y no sé qué. La falta de respeto a la justicia es permanente. Es que hay que estar de acuerdo con todo lo que decide la justicia, no con todo, no. Lo que hay que hacer es respetar la justicia. Respetar. Entonces, bueno, en Estados Unidos, yo, que no soy muy creyente, con perdón, pues le pido a quien nos pueda proteger que los jueces sean una barrera de contención de la arbitrariedad absoluta de Trump. Y a veces son jueces muy modestos, que se levantan contra una decisión y contra otra. Yo he visto a alguna gente de inteligencia en Estados Unidos en el anterior proceso de Trump, cuando le decían, mire usted, señor presidente, cuando vaya a ver a este señor de Corea del Norte, tal vez le convendría ver estos papeles, que es verdad que, los servicios de inteligencia a veces te abruman con una enorme cantidad de papeles. Me pasó a mí en la misión que hice en Yugoslavia. Y la novela de Henry me informó más, la novela histórica, que todo. Pero los papeles se resumían en una cosa muy simple.
señor presidente, va a ver usted a un señor que está desarrollando el arma atómica, que es una amenaza para sus vecinos, que no sé cuánto, que no sé qué, pero que no anda ni medio metro autónomamente, o sea, sin el permiso de Pekín. No se engañe. Y él decía, oye, los papeles, los apartaba así, decía, a mí me basta con mirarle a la cara para yo saber de qué va y que pare todo el desarrollo del arma atómica, y no sé cuánto, y no sé qué. Claro. Y lo hizo un hombrecito, un tipo que despreciaba al mundo entero, lo hizo una figura relevante. Y yo pensé, deberíamos haberlo dejado los dos en una jaula a ver quién duraba más. Porque no veía, en aquel momento ya, no veía otra solución. Ahora estamos en uno de esos momentos. Pero vamos a ver. De nuevo, a decir, no estamos peor que hace 80 años. Hombre, estamos desarbolando todo el sistema de reglas que tenían hace mucho tiempo que ser reformadas y cambiadas, que organizaba la convivencia internacional hace 80 años después de 2 guerras mundiales. Me dicen, ¿hacen falta muchas reformas? Sin duda alguna. Es absurdo que el Consejo de Seguridad sea el Consejo de Seguridad que salió de la Segunda Guerra Mundial. No tiene ninguna explicación. Es absurdo. El problema es que quien retiene una parte de poder, porque está en el Consejo de Seguridad y salió entre los que teóricamente ganaron la Segunda Guerra Mundial, no quieren perder, no digo su posición allí, el privilegio de estar los 5 con derecho de veto a todo. Hay muchas cosas que reformar. Es verdad que en Naciones Unidas, recuerdo lo que decíamos del servicio militar, hay muchos bancos pintados, muchos. Como a lo mejor es una cosa de viejo lo que estoy diciendo, el banco pintado es lo que pasaba en la mili cuando hacíamos el servicio militar. Entonces se pintaba un banco en el cuartel y se ponía al lado del banco a un tío con un escopetón, con un fusil, para que nadie se sentara en el banco recién pintado. Pero 20 años después de pintarlo todavía seguía el tío ahí con el fusil y el banco ya se había medio secado, ¿no? Bueno, pues Naciones Unidas está llena de bancos pintados. Ahí se crea algo y ya no se descrea nunca. Ya se buscan la vida los que sean para mantener un chiringuito aunque ya no sirva. Y eso pasa con muchas instituciones, que hay que reformarlas. Pero eso es una cosa, y otra cosa es liquidar el orden basado en reglas y leyes. Ya vamos a acabar con la Organización Mundial de Trabajo, por decir algo, o de la salud. Bueno, sí. Y si viene otra pandemia, pues no pasa nada, ¿no? Ya veremos, ¿no? Que hay que reformarla y hacerla más eficiente y más atenta. ¿Quién se la va a quedar? Se la va a quedar China y Microsoft. La van a mantener, porque es imprescindible que tengamos una Organización Mundial de la Salud. Imprescindible. Y esto la van a vender barata, que se ocupen estos, y la van a reformar para que sea más eficiente. Por tanto, no estoy criticando por criticar. No, ya. Lo sé. Y además también, dice, no, hombre, quiero sentirme libre. Alguna vez que me invitaron, tú lo sabes. Es decir, claro, no voy a ir al Congreso, encantado. Congreso de mi partido, encantado. Siempre que me permitan ser libre para decir lo que pienso, aunque también sea responsable para pensar lo que digo. Porque lo que les digo, lo he pensado. Si dijera todo lo que pienso, sin la responsabilidad que todavía me queda, me hartaría. Pero estas cosas que no puedo dejar pasar, como esta delegación de competencia, fíjese, no quiero comprometer a nadie, pero espero que el ministro del Interior, Marlaska, al que conozco desde hace mucho tiempo, mantenga lo que dijo hace unos meses, que no es ni transferible ni delegable, ni transferible ni delegable. Y ahora parece que es perfectamente constitucional y que van a delegarlo inmediatamente. Mis amigos del País Vasco han dicho, oye, eso parece interesante también para mí. Has citado los informes Letta y Draghi.
son dos informes muy seguidos por muchas de las empresas aquí presentes. Han ocupado mucha conversación interna en empresas también como esta, en Iguay. Yo creo que son dos informes que dialogan bien con su precedente, que es el de un comité de sabios de la final de la primera década de los 2000, presidido por ti, que audita, diagnostica, analiza y propone una orientación hacia la competitividad de la economía, la ciencia y la innovación, las reformas de la gobernanza institucional europea, primeras medidas serias, profundas de lucha contra la crisis climática, analiza a fondo problemáticas que Europa tenía. Estos dos informes auditan bien y diagnostican bien, dialogando, creo, con aquel informe de aquel equipo de sabios que dirigiste tú, el estado actual de la situación en Europa y proponen medidas que básicamente están orientadas a reducción de dependencias y vulnerabilidades y fortalecimiento del mercado interior. Básicamente podríamos enmarcarlos en esos dos campos, los dos grandes informes, ¿no? Si tuvieses que decir, si tuvieses hoy la responsabilidad de decir estas deberían ser las orientaciones de la Unión Europea para los próximos años, ¿cuáles dirías que son? Pues debería ser obligatorio que antes de ir a votar en cualquier país se leyeran los informes los dirigentes políticos. Porque, vamos a ver, lo más peligroso que existe, en el caso italiano todavía más que en el mío, porque yo hice con plena conciencia aquel informe, llamaban de sabios, y yo decía que sabios eran los otros, los que me rodeaban, que yo era el que los coordinaba. Pero es verdad que era Horizonte 2020-2030 de la Unión Europea. Acababan de aprobar el Tratado de Lisboa. Bueno, yo sabía que era lo sabía cuando me atraparon y lo acepté. Me atraparon aterrizando en Medellín, Medellín, Colombia. Y cuando me bajé del avión, estaba toda la prensa esperándome para decirme que habían decidido que yo presidiera esa comisión. Y lo hice con un gran esfuerzo para reducirlo al máximo, porque sabía que lo más probable es que sería un esfuerzo que me condujera a la melancolía, porque no se lo iban a leer. Y me preguntaban los dirigentes europeos, cuando me los encontraba, que tenía mucho trato con ellos, y dice, oye, ¿y del tema este de Turquía qué dices? ¿Y cómo ves lo de Rusia? Eran 40 folios, de los cuales había esta cosa que a mí siempre me repele y que ustedes conocen muy bien. Había una especie de informe ejecutivo de 7 o 8 folios. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo pendiente el Leta, que tengo muchas ganas de hablar con él, lo conozco muy bien. Es decir, bueno, es muy brillante. Draghi también. Leta es muy, muy brillante. Y lo que le voy a decir, mira, aparte de que cualquiera de estas cosas puede conducir a melancolía, el gran problema italiano, a mí me atribuyen que yo propuse y creé el germen de la ciudadanía europea en el Tratado de Maastricht. No es verdad. El que lo propuso fue Italia y el que lo llevó a la discusión fui yo. ¿Por qué? Porque los italianos, eso le pasaba hasta Obama, ¿no?, conceptualizan muy bien y ejecutan regular. Por tanto, lo que le voy a pedir a Leta, yo digo, olvídate del informe suficientemente brillante como para que cualquiera con 2 dedos de frente, aunque a estas alturas no encontremos mucho con 2 dedos de frente dirigiendo Europa, pero bueno, cualquiera lo entienda. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para que haya una práctica de aplicación rápida al mismo tiempo que gradual de las propuestas que hace. Porque conceptualizar bien y ejecutar mal te hace quedar muy bien, pero se queda en nada, en agua de borraja. Y Europa no sale de esta crisis como no den pasos tan claros como lo que falta, si en realidad falta lo que a Delors no le dio tiempo a hacer. Falta eso. Es decir, y falta además que superemos esa estupidez que padecemos todos de creer que los países, el nuestro incluido, puede hacer grandes campeones en materia cualquiera, tecnología, materia militar. No sé. Usted que lo único que medio salió bien, lo único que medio salió en aviónica, lo único que medio salió bien como empresa europea que competía con las empresas norteamericanas. Pero ¿hay alguna que se parezca a Microsoft, a Google,
No hay una sola plataforma de Big Data en Europa. Hay mucha gente dispuesta a regular lo que hacen los otros, pero hacerlo no. ¿No hay dimensión en Europa para eso? Sí, hay dimensión. Lo que no hay dimensión país a país. Y yo cada vez que veo a un país sacando pecho, incluso yéndole bien, sacando pecho y diciendo voy a hacer una industria de defensa, bueno, que se va a salir del mapa. ¿De cuál mapa? Algunos se van a salir del mapa de Cádiz, pero del mapa de Europa no. Está bien ya de broma. Por tanto, de verdad, me reuniré con Leta, además que tengo mucho aprecio, a ver si somos capaces de convencer. Tenemos un buen presidente de la Unión Europea. Buena. Sin duda. Y puede ser un tipo práctico para aterrizar ese tema. Pero dicho eso, incluso, es que no nos va a dar tiempo a reaccionar. A reaccionar frente al desprecio, la mala educación, la falta de respeto a las normas de Trump. En 4 años, incluso machacando. Yo esta mañana leí, o esta mediodía, leí unas declaraciones muy brillantes del gobernador de Canadá, el primer ministro de Canadá, que este tipejo le sigue llamando el gobernador de Canadá para despreciarlo, pero nadie se atreve a llamarle tipejo, que es lo que es un tipejo. Pero ¿por qué no? Si al tipo le va a agradar encontrarse con gente que habla el lenguaje suyo y que además le da sentido a lo que habla. No, mucha prudencia. La misma que tiene él, más no. Dos de los temas que más se están hablando, también aquí, son a la sombra de esos dos informes por los que te preguntaba, dos asuntos de la agenda, uno energía, otro digitalización. Seguramente ahí están los dos grandes debates de la década en términos de todo, de industria, de regulación, de objetivos estratégicos. ¿Cómo los enfocas? ¿Qué crees que debemos hacer en dos grandes campos de transformación como son esas dos agendas? Hombre, en energía estamos mal y vamos a llegar tarde a algunas evidencias, ¿no? Ahora ya hemos aceptado, no nos queda otra, que la energía nuclear tiene otros riesgos, pero que es una energía limpia, más limpia que las otras, que tiene riesgos sin duda, pero no vamos a darle mayor vida a ninguna de las centrales nucleares. Vamos a seguir comprando energía nuclear francesa, ¿no? Pero ya se ha convertido en una energía limpia. Es que hay una mistificación de eso tremendo. Tiene los riesgos de los residuos y el tiempo tal, pero no tiene los riesgos de la falta de limpieza de la energía. No es el bueno. ¿Vamos a tener una política común energética? No. Yo me llevo 3 años. Esto me lleva a parecer que critico mucho lo que hacemos, ¿no? Y ahora que tenemos otra mediodana encima, pues parece más todavía. Dice, pero bueno, llevamos varios años presumiendo de exportar gas. Exportadores de gas. España exportando gas. Y yo, la verdad es que no sé dónde tenemos el gas. Alguien me tiene que llevar para saber por qué, a dónde está el gas, para saber dónde tenemos gas para exportar. Pues, ¿tenemos alguna política energética común? No. Hemos avanzado bastante en digitalización. Otra cosa es cómo traducimos nuestros avances en digitalización a una utilización racional de los avances en digitalización. Tenemos, de verdad, pasar a mi generación y a la generación anterior, pasarla a una comunicación puramente digital es una tortura, es imposible. Por tanto, uno tiene que respetar lo que pasa, lo que es la realidad. No solo tiene que respetar el paisaje, que no lo hacemos, sino también el paisanaje. Ahora tenemos otra lana. Por tanto, yo creo que en digitalización avanzamos. Es más, creo que Telefónica hizo un gran esfuerzo para facilitarlo. Otra cosa ha sido cómo funcionan las empresas ahora, ¿no? Que es bastante peculiar, pero más peculiar con Franco, ¿eh? Franco mandaban a un motorista, ¿no? Ahora no sirve con el motorista, no es bastante.
Pero es importante comprender que uno gobierna paisaje y paisanaje. Y si uno no sabe con qué paisanaje está gobernando, de verdad no está gobernando para la gente. Por eso se ven y se oyen tantos disparates. La digitalización no creo que sea una batalla que tengamos que perder. Vamos a perder la batalla del exceso de burocratización normativa. Esa la vamos a perder porque la gente se va a hartar. De hecho, ya está harta de que realmente aquí tenemos 85% del empleo en empresas de menos de 10 trabajadores o de 5 trabajadores. A ningún empresario de 4, 3, 2, autónomo, etcétera, es capaz de cumplir la normativa si no la paga a un asesor externo. Con los márgenes que tiene, además de estar pagando ese problema. Incluso la transcripción digitalizada de la normativa, pues no solo la normativa nos viene de Europa, que ya es pesada, sino la que añadimos nosotros. ¿Me está preocupando eso? Sí, está preocupando. Nos pasamos la tarde como me preocupa la Dana. Estamos con otra Dana. ¿Saben ustedes lo que me desespera de nuestro comportamiento? Ya que estamos en esa, Edu. El día antes de producirse la catástrofe en Valencia, digo bien, el día antes, cuando AEMET señaló que venía la gota fría que llamábamos cuando yo gobernaba, la Dana de ahora, el día antes, el gobierno de Japón recomendó a los japoneses que estaban en la zona que salieran de la zona. El día antes. Pero estos japoneses, ¿cómo ven tan lejos? Si uno parece que tienen más dificultad que nosotros para ver. ¿Cómo ven lo que nosotros no vemos allí al lado? ¿Pero cómo es posible? Pues sí, porque el sistema AEMET no falló. AEMET dijo que venía. Ahora, la evaluación de la catástrofe me pasó en Bilbao, ya lo conté hace mucho tiempo, no quiero volver a contarlo, es autorreferencial y es muy molesto. Pero que el gobierno de Japón le diga a sus ciudadanos, salgan de la zona, que hay un aviso de AEMET, de que viene una Dana, que viene tal, y puede producir efectos catastróficos. Puede, seguridad no tenían. Claro, depende de que la tormenta caiga 50 metros más arriba o más abajo, en la montaña o en el llano o en el propio mar. Es lo que sufría yo durante años. Todo el país lo tenemos llenos de, como es natural, de ríos, de Wad, que dirían los árabes, todos, y en todos, como en muchos hace 300 años, que no pasa el agua, en todos se ha construido. ¿Cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo no en quién es responsable de lo que ha pasado? Que para eso y para pelearse y no resolver nada ya están las comisiones de investigación en los parlamentos. No nos pongamos de acuerdo en convocar, como eso sí hacían los británicos, a un grupo de expertos que previamente no están de acuerdo, que le llamaban allí una comisión real, para que con el mapa que tenemos, que es muy abundante de toda España, y con técnicas además incluso de informatización y de digitalización, sepamos cuáles son los riesgos que estamos corriendo y qué obras tenemos que hacer de anticipación para evitar eso. Que no tengamos algunos responsables políticos que digan, no, lo que hay que hacer es romper las presas y que el agua corra libre. Libre que ha corrido, imposible. Pero se ha llevado por delante a mucha gente y se va a llevar por delante a más. Yo esta misma tarde no pierdo la preocupación por lo que está pasando en el sur, en el sureste. Nos quedan 2 minutos para cerrar y tengo una última pregunta que hacerte. Estás hoy en un evento, te escuchan abogadas y abogados de importantes empresas que operan en el mercado español, ¿no? Estás además en una casa en Iguay presidida por alguien que comparte, no es exactamente de Sevilla ni de Bilbao, no se puede ser perfecto, pero es de Cádiz. Ah, claro. Que insiste mucho siempre en una... Lo único que me da envidia, ¿eh? Sí. De Cádiz es otra categoría. No, eso es otra liga, sí, es otra liga. Entonces, él siempre, hay una frase que dice mucho Federico Linares, aquí presente, que es: los desafíos de nuestra época, estos que hemos estado tratando hoy, también están disponibles para las empresas que se sientan interpelados por ellos, y que aquellas que lo hagan, y él insiste mucho en que Iguay lo haga,
tienen que enfocar con un código ético y un código de valores de naturaleza humanista, ¿no? Desafíos que también son suyos y donde tienen un papel que jugar. Así que es una mirada que creo que está muy en el código editorial de esta empresa y que a mí particularmente también me gusta mucho, ¿no? Si tuvieras que dar un mensaje a todas las empresas que tienes aquí de cómo enfocar estos desafíos de época y qué hacer ante este mundo tan imprevisible, como cierre en el minuto y medio que nos queda, ¿cuál sería? Yo haría dos cosas. Una, seguir invirtiendo. Y dos, ser mucho más exigentes. Yo las cosas que estoy viendo hacer en este momento, con la gobernanza de empresas públicas o semipúblicas, me da igual, no me parecen tolerables y por tanto alguien tiene que calificarlo y calificarlo seriamente. No se puede. Dice usted, la SEPI no es de quien gobierna. Dinero de todos los españoles, ¿cómo se invierte? Yo creo que en eso de verdad hay que ser exigente, igual que en la gobernanza de las empresas. En esas dos cosas me limito. Primero, invertir. El que no invierte es el pesimista, el optimista invierte. Invirtiendo se gana dinero, pero invertir no es tragar por las barbaridades que estamos viendo, ¿eh? La crisis de gobernanza en algunas empresas que son absolutamente significativas es un tema muy serio y que arrastraremos durante mucho tiempo. ¿Es la primera vez que pasa? Como me dirían, no, la primera no. Algunos dicen, bueno, yo he oído decir, hace mucho tiempo, perderé el poder, pero no el del IBEX. Dice, bueno, ¿esto qué viene a ser? Bueno, vosotros como empresa que tenéis o deberíais enfocar sensibilidad especial para temas de asesoramiento que tienen mucho que ver con un buen funcionamiento institucional, con una buena aplicación de las leyes, digo que pronunciarse con informe sobre los problemas de legalidad y de gobernanza empresarial, a mí me gustaría que lo incorporarais a la tarea. Podría decir una cosa que es más elegante, es decir, la dimensión social de las empresas. Muy bien, de acuerdo. Pero la exigencia de una gobernanza con reglas me parece fundamental. Porque ¿por qué exigir que cumplan reglas los demás cuando no las cumplen las empresas participadas o penetradas o instrumentalizadas desde el poder? ¿Por qué? ¿Cómo puede pedir Trump que se cumplan normas que él no sabe ni siquiera cómo se cumplen porque en su vida las ha cumplido? No es un presidente que tenga legitimidad para pedir, en el caso de Trump, clarísimamente, pero háganlo, es un servicio jurídico y de asesoramiento importantísimo. Repito, para que no haya gente que lo dirá de todas maneras, yo creo que conviene invertir. No solo le conviene a España, conviene porque la inversión es una oportunidad. Segundo, creo que ampliar el foco y creo que hay que insistir en una buena gobernanza de las empresas, en una buena gobernanza. Que se cumplan las reglas, por favor. Bueno, terminamos aquí. Muchísimas gracias a todos.